María Rosario, muy bienvenida, viene de Bogotá. Ella es profesora asociada del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y posteriormente se doctoró en Literatura Española Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 2012 y 2014 realizó una estancia postdoctoral de investigación en el Departamento de Filología Románica de la Universidad Complutense con la investigación sobre las prácticas arquitectónicas y jardineras de la nobleza española en la temprana Edad Moderna y sus vínculos con los libros de caballerías españoles, que ha tenido como resultado su libro recientemente publicado, Jardines en tiempos de los Austrias, de la ficción caballeresca a la realidad nobiliaria, publicado en el 2022 por el Centro de Estudios Cervantinos en Madrid. Su investigación se centra en los libros de caballerías españoles del siglo XVI, en la historia cultural de los jardines y sus vínculos con la literatura de los siglos XVI y XVII, y más recientemente en el cervantismo en Colombia. Ha sido visiting professor en la Universidad de Milán, la Universidad de Bérgamo, la Universidad de Nápoles, la Orientale, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Trento. Ha participado como ponente en distintos congresos internacionales de literatura española medieval y del siglo de oro en España, Francia, México, Italia, Brasil y Argentina. Es miembro de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, la Asociación Internacional de Hispanistas de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Además de su trayectoria docente e investigativa, se ha desempeñado como editora de las colecciones de literatura La Otra Orilla y de ensayo vital de Editorial Norma, y como coordinador editorial de la revista del Ministerio de Cultura de Colombia, GACE. Bueno, como ven, tenemos una invitada de lujo. Espero que disfruten muchísimo de la presentación y muy bienvenidos. Buenos días todavía para todos y para todas. Quiero agradecerle especialmente al profesor Francisco Ramírez su invitación a la Universidad del Valle a participar en este encuentro, que de verdad me sentía un poco inquieta porque estoy como en un espacio que no es el mío. Voy a tener que invocar a mi abuelo, que era arquitecto, para que me vaya susurrando lo que tengo que decir, porque pues evidentemente pues yo no he pasado por la arquitectura por los laditos. Digamos que el trabajo que he estado haciendo en los últimos tiempos pues me ha llevado a reflexionar sobre la práctica arquitectónica, pero sobre todo la práctica arquitectónica en un periodo muy concreto, que es el siglo XVI. Mi marido me toma del pelo y me dice que yo vivo feliz porque vivo en el siglo XV. Y en realidad es un poco así, vivo feliz porque vivo en el siglo XV. Y entonces ese es digamos, el siglo XVI es el siglo más esplendoroso de la historia española. Y es, por supuesto, pues un siglo tremendamente contradictorio, complejo, conflictivo, ¿no? Es el siglo, además, el que se va a abrir, por supuesto, con el descubrimiento de América, el proceso de conquista, de colonización, con lo cual nosotros, los de este lado del Atlántico, pues evidentemente tenemos una relación pues complicada, ¿no? Pero al lado de eso era el siglo en el que el sol no se perdía nunca, que era lo que decían de la monarquía de Felipe II. Y es un siglo esplendoroso desde el punto de vista del arte, de la arquitectura y, por supuesto, de la literatura. Y ese es digamos que es el campo en el que yo me muevo. Y me interesa particularmente porque es el periodo que es un periodo de profunda experimentación de todo tipo, o sea, no solamente experimentación literaria, sino también experimentación artística.
Y entonces, en los libros que yo más trabajo, que son los libros de caballerías, que fueron los que antecedieron a la publicación del Quijote, son esos libros que encandilaron la imaginación de Alonso Quijano, que lo hicieron pasarse las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio leyendo. Esos libros me decían muchas cosas acerca de un espacio concreto que me estaba interesando mucho, sobre el que me estaba interesando mucho reflexionar, que era el espacio del jardín, ¿no? Pero al leer todos estos libros, digamos que las descripciones eran supremamente sintéticas y simplemente nos decían que los personajes estaban accediendo a un lugar deleitoso, a un lugar placentero, y mencionaban 2 o 3 flores, 2 o 3 árboles y ya está, ¿no? Entonces, a medida que iba avanzando y avanzando en la lectura, me daba cuenta de que no tenía más remedio que volver la mirada a la realidad. O sea, qué era lo que estaba pasando con la arquitectura, con la práctica arquitectónica y con la práctica jardinera. ¿Y por qué uno de las dos cosas? Pues porque seguramente ustedes lo sabrán mucho mejor que yo. La jardinería ha sido siempre una extensión de la arquitectura. O sea, de hecho, siempre en los primeros tratados en los que se hace referencia al jardín son, por supuesto, tratados de arquitectura, ¿no? El tratado de Alberti, por supuesto, el tratado de Serlio, el tratado de Brunelleschi. Y por el otro lado estaban los tratados de agronomía, ¿no? Que eran los que más o menos contaban cómo debía ser un jardín, qué se debía plantar en un jardín, cuáles debían ser sus rasgos esenciales. Y yo volví a mis libros literarios y no encontraba mucha información acerca de eso, ¿no? Y entonces por eso, como les decía, decidí volver la mirada al jardín de la época, ¿no? A la práctica arquitectónica de la época. Y comencé a darme cuenta de que tenía una exigencia enorme, que era digamos, la interdisciplinariedad. Es decir, que no era suficiente lo que la literatura me dijera sobre ese espacio, sino que tenía que volver la mirada hacia la historia de la arquitectura, por supuesto la historia de la jardinería, que para el XVI no existía, que para el siglo XVI no existía. Y entonces comencé a darme cuenta de que el jardín en el siglo XVI, estamos en pleno Renacimiento, o lo que llamamos ahora la temprana Edad Moderna, era un auténtico fenómeno cultural. Es decir, que el jardín fue un espacio esencial en la manera como los hombres y las mujeres vivían en ese periodo. Entonces, para mí es muy grato estar aquí esta mañana en este homenaje, porque de quienes estamos hablando son dos de los pioneros del paisajismo en Colombia, y porque estamos en un campus que, con todos los peros que tenga, es de todas maneras casi un jardín, ¿no? Entonces, esta mañana este campus pues, nos dice también muchas cosas acerca de los rasgos y de las características de lo que es un jardín, ¿no? El jardín es fundamentalmente también un espacio efímero, ¿no? Probablemente es la más efímera y la más frágil de todas las formas de arte. Y esta mañana voy a hablarles no de jardines contemporáneos, como ya les dije, vivo en el siglo XV, me muevo un poco y me desplazo al XVI, o bueno, vivo entre el XV y el XVI, y voy a hablarles de jardines del pasado, ¿no? De los jardines de un grupo social concreto, que son las élites señoriales, los nobles de la España del siglo XVI, y en el trasfondo, por supuesto, de los jardines de Felipe II, que fue el monarca, el rey más botánico y más naturalista de todos los Austrias. Por eso la exposición se llama así, Jardines en tiempos de los Austrias, porque son, bueno, digamos, los dos primeros de los Austrias monarcas españoles fueron Carlos V y Felipe II. Y este periodo es un periodo, como les decía, absolutamente fascinante
desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista artístico. Y vamos a hablar de jardines del pasado, de jardines de hace muchos siglos, de jardines que plantaron hombres y mujeres del pasado con la idea de rodearse de la belleza fugaz de una flor rara, porque también tenemos que tener en cuenta que justamente el descubrimiento de América hizo posible la llegada a Europa de una gran cantidad de plantas y de flores y de árboles que eran desconocidas en Europa. Y entonces todos estos personajes, obviamente pues, porque su condición económica se los permitía, se convirtieron también en coleccionistas botánicos, ¿no? Y eso fue lo que quisieron desplegar en los jardines que construyeron con la idea de rodearse en esos jardines de la belleza de todo el universo. Y eso fue justamente lo que intentó hacer Carlos V y posteriormente Felipe II, en un momento en el que, por ejemplo, estaba volviendo a llegar a Europa el tulipán. O sea, que estaban pues, redescubriendo los europeos la belleza del tulipán. Aunque la planta se había sembrado ya en Al-Ándalus, en el sur de España, en Granada, desde el siglo XI, así nos lo dicen los tratados de agronomía y los tratados de botánica de la época. Y fue tal la pasión que produjo esta planta que Holanda, incluso ahora sigue siendo reconocida como el país de los tulipanes, pero en esa época llegó a ser de verdad tan impactante el interés por esta flor, que era considerada por supuesto una flor exótica, que diagnosticaron a Holanda con tulipomanía. Qué maravilla que un país viva de tulipomanía y no de las otras cosas que padecemos ahora, ¿no? Por eso que también es mejor vivir en el siglo XV. Y el otro asunto es que para hacernos una idea de lo que debió ser, digamos, ese ambiente arquitectónico, ese ambiente jardinero, pues es necesario, como les decía, volver la mirada a los reales sitios, es decir, a los palacios de recreo, a las quintas de placer que construyeron los Austrias, que construyeron Carlos V y principalmente Felipe II, ¿no? No sé si lo alcanzan a leer o no mucho. ¿Sí? Bueno, pues un cronista social de la época, que se llamaba Luis de Zapata, describía a Aranjuez, que era uno de los reales sitios de Felipe II, de esta manera: es la más admirable y singular cosa del mundo, traza del paraíso terrenal, donde están juntos cuantas plantas, árboles, hierbas, fuentes, lagos, animales, aves y pescados que en diversas partes en el mundo hay. Por supuesto, tenemos pues la vista de lo que era, lo que debió ser Aranjuez en su momento, que era un lugar absolutamente extraordinario, lo dicen todos los textos, todos los cronistas de la época, un lugar en el que Felipe II había querido reconstituir el paraíso terrenal. Y Aranjuez fue, por supuesto, digamos, en muchos sentidos, el modelo y la imagen que van a seguir también los nobles, que a mí me gusta llamar los nobles arquitectos. Es decir, una de las cosas que fui descubriendo en esa mirada que había que hacer a la realidad, es decir, que no me podía quedar solo en la literatura, aunque la literatura nos dice mucho acerca de cuál era la noción y la idea de lo que era un jardín en el siglo XVI, en la Edad Media, en el XVII, en la actualidad. O cuando recibí la llamada del profesor Francisco, estuvimos hablando un poco sobre jardín y literatura, y yo les recomendé, que les recomiendo también a ustedes, que se leyera la última novela de Tomás González, que se llama Las noches todas, que es la historia justamente de la construcción de un jardín, ¿no? Y entonces mi preocupación, digamos, en el comienzo de esta investigación, que finalmente se ha cerrado con el libro que se mencionaba hace un momento, era justamente hasta qué punto la literatura o el lenguaje literario, la expresión literaria, nos puede informar sobre cómo era el espacio en el pasado.
cómo era el paisaje en el pasado, cómo era el jardín en el pasado, ¿no? Porque desafortunadamente, pues cuando nos referimos al jardín, que evidentemente, como les decía, es un espacio, es un lugar efímero, pues tenemos realmente muy pocos restos arqueológicos que nos permitan saber a ciencia cierta cómo eran esos lugares, ¿no? Cómo era ese jardín del pasado, cómo era ese jardín del siglo XVI. Y entonces la literatura puede, en cierta manera, informarnos sobre esos espacios, ¿no? Sobre cómo se construían, cuáles eran los elementos que los componían, cuáles eran los diseños que preferían, cuáles eran los usos del agua, porque obviamente el agua se usa de una manera distinta en un jardín árabe que en un jardín japonés o en un jardín en medio del Valle del Cauca, ¿no? O en Antioquia, ¿no? Por ejemplo, o sea, el jardín tiene que ajustarse, pero sus componentes también tienen que ajustarse a un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que con los pies en distintas disciplinas, digamos, un pie en la arquitectura, un pie en la literatura, un pie en la historia cultural, por supuesto, pues lo que intenté fue como reconstruir los jardines de esos nobles que, como les decía, pues buscaban rodearse de la belleza de una flor extraña, ¿no? Y lo hicieron siguiendo el modelo de su rey, de Felipe II, ¿no? Este rey botánico y este rey naturalista. Y lo tenía clarísimo, digamos, ese proceso mimético, ese proceso de imitación, lo tenía muy claro un consejero justamente de Felipe II, que se llamaba Fadrique Furió-Seriol. Él decía lo siguiente: cuando el príncipe es poeta, todos hacemos coplas. Cuando es músico, todos cantamos y tañemos. Cuando es guerrero, todos tratamos con armas. Y por extensión, cuando es jardinero, cuando es arquitecto, todos somos arquitectos y todos somos jardineros. Eso fue lo que ocurrió justamente en el siglo XVI, ¿no? Todos estos nobles trataron de imitar a su rey y comenzaron un proceso de remodelación de sus palacios, de sus palacetes, tanto los palacetes urbanos como los de recreo, las quintas de placer o las casas de placer, como las llaman hermosamente en los textos en el siglo XVI. Y siguieron, digamos, un modelo que por supuesto estaba fuertemente influido pues, por las bases que había de la jardinería hispano-árabe. Ustedes saben que España estuvo ocupada durante 9 siglos por los árabes, y entonces ellos dejaron un lenguaje, digamos, un lenguaje jardinero que fue fundamental, una base sobre la cual se construyeron todos estos espacios. Pero además, por el otro lado, estaba también la influencia de las enormes creaciones jardineras de Italia, de Inglaterra, de Francia y de lo que en ese momento se consideraba Flandes, los llamados Países Bajos, hoy actualmente Bélgica y Holanda. Y traigo este retrato porque yo la llamo atrevidamente la tía María de Hungría. Era la tía de Felipe II, era una mujer coleccionista, coleccionista de antigüedades, de pinturas, bibliófila. Fue una mujer absolutamente extraordinaria y excepcional para su época, políglota además, y era además la gobernadora de los Países Bajos. Resulta que Felipe II, antes de ser Felipe II, cuando era el príncipe, hizo un viaje muy largo, un viaje de presentación, podríamos llamarlo así, un viaje de presentación por los distintos países europeos y por los que algún tiempo después iban a ser sus países, sus virreinatos, ¿no? Y uno de los lugares que visitó pues, fue justamente Flandes, donde lo estaba esperando su tía María, y también su padre, Carlos V.
y visitaron ahí los lugares absolutamente extraordinarios que había contribuido a enriquecer la Tía María, ¿no? Tenemos aquí una vista de lo que era el Palacio Real de Bruselas, ¿no? Es una vista de 1726, pero nos podemos imaginar, digamos, que también en todo el trabajo, digamos, de vínculos y de relación entre literatura, arquitectura, historia del arte, hay que tener también una enorme capacidad de imaginación, ¿no? Entonces, aunque es una vista en 1726, podemos hacernos una idea que probablemente fue algo muy parecido lo que debió ver Felipe II, el príncipe en ese momento, cuando visitó el Palacio Real, que fue a mediados del siglo XVI, ¿no? Vemos la enorme extensión, ¿no? De naturaleza que rodeaba y que estaba cerca del palacio. Eso nos dice algo que yo creo que es esencial y que sigue siendo esencial para nosotros en el siglo XXI. Y es que el concepto, la conceptualización de la naturaleza va evidentemente cambiando con las mentalidades, va cambiando con las épocas. Es decir, nosotros no entendemos, no asumimos la naturaleza de la misma manera que un hombre o una mujer de la Edad Media, ¿no? O del Renacimiento, o de la modernidad o la contemporaneidad. Nuestro vínculo es distinto y mucho más ahora, digamos, que nos estamos preguntando de muy distintas maneras cómo ha sido ese vínculo de nosotros con la naturaleza y por supuesto por extensión con la naturaleza artificiosa, digamos, que es otra de las definiciones que podemos hacer del jardín. Pues fueron estas bellezas y muchas otras, ¿no? Esta es otra vista de ese Palacio Real de Bruselas, ¿no? Si se fijan, aquí vemos con más detalle algunos de los componentes que van a aparecer de manera muy importante en los jardines de la época. La presencia de la fuente escultórica, la presencia del laberinto en la mitad del lago, la especie de espejo de agua que tenemos ahí, ¿no? Y esta es otra de las que eran las casas de placer de la Tía María, en Mariemont, a las afueras de Bruselas. Y este fue básicamente un parque de casa, ¿no? En el que María también construyó un jardín espléndido, ¿no? Un jardín lleno de árboles de todo tipo, tenía sembrados membrillos, albaricoreros, duraznos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí además es una cosa que siempre me gusta recordar, como ya les decía, Felipe estaba haciendo ese viaje como una especie de acto de presentación, ¿no? Ante los que van a ser luego los países que va a gobernar, y entonces la Tía María hizo una fiesta, ¿no? Pero era una fiesta temática, era una fiesta que tenía como argumento casi que el argumento de un libro de caballerías. Un libro de caballerías es básicamente una larguísima narración en prosa de amor y aventuras, y que su protagonista es un caballero andante. Pero además son textos que están plagados de magia y de maravilla, ¿no? Y digamos, elementos que evidentemente eran el resultado de los avances en la ciencia y de los avances en la ingeniería, como por ejemplo la ingeniería hidráulica. En estos textos se pasan como resultado de la obra de magia, de una obra de magia, ¿no? Siempre hay en estos libros un sabio mago, ¿no? Que es capaz de resolver todo simplemente haciendo así un clic con los dedos, ¿no? Y lo que es interesante es que ese espacio del jardín muchas veces aparece como resultado de la magia, ¿no? Y entonces lo relaciono con este episodio de la Tía María, porque la Tía María, como les decías, hizo una fiesta, todo un montaje de una fiesta, con un argumento de un libro de caballerías. Los caballeros tenían los participantes, supuestamente estaban una noche, un día en la sala del palacio, y aparecieron una serie de hombres disfrazados de hombres salvajes,
Los hombres salvajes eran estos que estaban todos cubiertos de vello, era un ser mítico folclórico, por supuesto, a raptar a las doncellas. Y entonces la aventura consistía, por supuesto, en que los caballeros que estaban acompañando al príncipe debían pues enfrentarse a estos salvajes y rescatar a las doncellas que habían sido raptadas, ¿no? Y en ese mismo momento aparece también otro personaje que dice que trae una carta de un mago que se llama Narogro. Y este mago manda una carta diciéndole que él es el responsable del rapto y que solamente las doncellas podrán ser liberadas después de que todos los caballeros participen en una aventura. Y la aventura es que deben atravesar el lago artificial, por supuesto, toda esa arquitectura efímera, o sea, es una maravilla porque toda esa arquitectura efímera, deben atravesar un lago y luego enfrentarse con una lanza a los mantenedores de la aventura, es decir, a los caballeros que están del lado del mar. Por supuesto participan caballeros y todos son vencidos por los mantenedores del lago hasta que finalmente queda el último de los caballeros que esconde su nombre, que esconde su identidad y dice que se llama Beltenebros. Beltenebros es nada más y nada menos que el nombre que asume el más famoso de los caballeros andantes del siglo XVI, que se llamaba Amadís de Gaula. Que es el libro favorito además de Don Quijote. Y es el nombre que además es un nombre precioso porque es el nombre que asume después de una pena amorosa. Es decir, su amada le ha mandado una carta, le ha dicho que no quiere volver a saber nunca nada más de él, y entonces él se retira de la vida de la corte, se introduce en el bosque y ya deja de llamarse Amadís y comienza a llamarse Beltenebros. Pues este personaje, este caballero que queda pendiente, dice que él es Beltenebros y que va a participar en la aventura. Y efectivamente es el único que puede triunfar, ¿no? Ya se imaginarán quién es Beltenebros. Beltenebros es nada más y nada menos que Felipe II. Felipe II asume el nombre de este caballero andante en unos vínculos de realidad y ficción que son absolutamente fascinantes, ¿no? Y todo eso se hace en el espacio del jardín, ¿no? O sea, todas esas arquitecturas efímeras se construyen en el espacio del jardín. Entonces, una de las cosas que son esenciales, digamos, de esa conceptualización de ese lugar en el siglo XVI es que el jardín se constituye como un espacio cortesano, como un espacio de festejo, como un espacio de sociabilidad aristocrática, ¿no? Como un espacio para la celebración de la fiesta. Y junto a los Países Bajos, Felipe II, o el futuro Felipe II, visitó también, por supuesto, los jardines ingleses, ¿no? Esos jardines y los de Flandes ejercieron una influencia fundamental para lo que luego va a ser la práctica arquitectónica y la práctica jardinera de Felipe II a su regreso a España. Una vista del castillo de Windsor. De nuevo, fíjense la presencia importantísima del espacio natural, ¿no? Pero sobre todo la adecuación arquitectónica por una parte y geométrica por otra de la naturaleza. Y aquí tenemos uno de los poquísimos, escasísimos grabados que acompañan las ediciones de los libros de caballerías españolas. La mayoría de ellos no tienen grabados, pero sí, este es un grabado de un jardín magnífico que se describe justamente en este Amadís de Gaula que les mencionaba hace un momento. Y de la mano de ese jardín quisiera hacer referencia a un aspecto, y es que podemos asumir el jardín como arquitectura parlante. Una arquitectura vegetal parlante, es decir, una arquitectura que habla, una arquitectura que nos dice sobre las prácticas culturales de sus propietarios, sobre las inclinaciones espirituales de sus propietarios, sobre los intereses de sus propietarios.
Entonces, si hay algo que quisiera resaltar es que justamente el jardín dice sobre nosotros. El jardín dice sobre nuestra sensibilidad, el jardín dice sobre la manera como nos relacionamos con la naturaleza. El jardín es además también el espacio de las emociones, ¿no? El jardín es un lugar que se vive, es un jardín, el jardín es un espacio que se oye, es un espacio que se siente, es un espacio que se come también, ¿no? Y entonces eso lo tenía ya clarísimo en el siglo XVI, ¿no? Porque la arquitectura, y eso creo que es algo que les puede interesar mucho a ustedes, la arquitectura era considerada en el siglo XVI como una de las actividades que debía practicar la nobleza en tiempos de ocio, ¿no? O sea, la arquitectura y la jardinería se convirtieron en una manifestación de la distinción social, ¿no? Quien practicaba la arquitectura, quien practicaba la jardinería, era un personaje que evidentemente podía reconocerse como miembro de determinado grupo social, ¿no? Ese grupo social de la nobleza, ¿no? de las élites señoriales. Y eso pues lo tenía clarísimo también ya Vitruvio, ¿no? Dice, los ciudadanos nobles deben disponer de vestíbulos regios, atrios distinguidos, peristilos con gran capacidad, jardines y paseos adecuadamente amplios en consonancia con el prestigio y la dignidad de sus moradores. Es decir, de nuevo, la arquitectura y el jardín nos hablan de unos rasgos específicos de una élite. Y era algo en lo que se insistía muchísimo, ¿no? Luego lo insistieron los tratados humanistas del siglo XV, en particular este humanista italiano, Giovanni Fontana, tiene un pequeño tratadito que se llama Del Esplendor. Y en ese tratado vuelve a insistir, digamos, en la importancia y en la necesidad de que una de las manifestaciones de la magnificencia, que fue un concepto muy importante para el siglo XV y el siglo XVI, la importancia de la presencia del jardín, ¿no? De que estos señores, estos grandes señores, estos reyes y aristócratas poseyeran un jardín. Y es que, bueno, tenemos aquí la iluminación de un manuscrito, de uno de los muchísimos manuscritos que se han conservado, de un libro importantísimo para la Edad Media, que se llama, además, hermosamente, El Libro de la Rosa. El Libro de la Rosa es, de nuevo, una historia de amor que se nos relata a partir de un sueño, ¿no? El protagonista está teniendo un sueño y en el sueño el protagonista ingresa a un jardín donde se va a encontrar a su enamorada, a su amada, la rosa, ¿no? Que se simboliza en la rosa. Por eso el libro se llama así, El Libro de la Rosa. Y fue un libro, como les decía, muy importante. El libro es un libro del siglo XIII, del siglo XIII francés, y se conservaron muchísimos manuscritos, muchos de ellos muy iluminados. Y por supuesto ahí, como el lugar donde se encuentran los enamorados es el jardín, pues tenemos muchas imágenes, por supuesto idealizadas, de lo que debió ser un jardín en la Edad Media, ¿no? Y aquí, pues, una de estas iluminaciones justamente nos está, digamos, recreando ese espacio. Fíjense en la... Ay, perdón, que se me olvidó que tengo esto acá. Segundo, porque yo soy diestra, no soy fíjense acá, uno de los rasgos más importantes que ya aparece en el jardín de la Edad Media y que va a permanecer durante mucho tiempo es el cerramiento, ¿no? El muro. Y tenemos también, por supuesto, pues, la presencia de los árboles, de las flores, ¿no? La presencia de los animales, pero sobre todo me interesa también resaltar que es, como les decía hace un rato, un espacio de sociabilidad, ¿no? Es un espacio sobre todo de sociabilidad aristocrática. Y el jardín, entonces, pues lo podemos definir más, también como
un lugar para el placer sensorial, es un espacio hecho fundamentalmente para el disfrute de los sentidos, pero también es un espacio de placer estético, ¿no? Es decir, todos esos elementos que conforman o que participan en el diseño del jardín, las fuentes escultóricas, por ejemplo, en el siglo XV y el XVI los laberintos fueron esenciales, los juegos de agua, es decir, el agua como arquitectura también, lo convierten, por supuesto, en un espacio de placer estético, pero también era un lugar para propiciar y para promover la meditación, y era un espacio para simbolizar y contener el mundo exterior. En el jardín estaba todo, no hace falta nada más, ¿no? Por eso ese lugar se convirtió en un lugar indispensable para estas élites señoriales, ¿no? Este gran paisajista, que no sé si conocen o han leído, si no lo han hecho, les recomiendo vivamente que lo hagan, John Dixon Hunt, dice: para los hombres el arte de los jardines es un modo fundamental de expresión y de experiencia. Sí, en efecto, ¿no? En el jardín se resume todo, ¿no? En el jardín está todo. Por eso es que también es tan importante que haya ese diálogo entre el espacio arquitectónico y el espacio jardinero, ¿no? Y esta definición de Lorenzo de Medici lo dice mucho mejor que yo, de lo que consideraban esos hombres de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento de lo que es un jardín. Dice: porque paraíso no significa nada más que un jardín muy agradable, lleno de todas las cosas agradables y deleitables, de árboles, manzanas, flores, aguas vivas, canto de pájaros y, en efecto, todas las comodidades soñadas por el corazón del hombre. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un jardín, estamos tratando no de recuperar el paraíso perdido, ¿no? Es decir, la elaboración de un jardín es también una nostalgia de ese paraíso perdido. Y vemos también que entre la Edad Media, finales de la Edad Media y el Renacimiento, esos jardines del pasado a los que estoy haciendo referencia, tenemos básicamente dos ideas del jardín. Un jardín monástico, como el que tenemos aquí enfrente, un jardín habitado por la Virgen María, ¿no? Habitado también por el niño, los ángeles, los arcángeles, pero si recuerdan la iluminación anterior, de nuevo, el cerramiento, ¿no? La presencia de los árboles, la presencia de las flores, la presencia de los pájaros por aquí arriba, solo que sus habitantes ya no son cortesanos, ¿no? Sus habitantes son, como les decía, la Virgen María, los ángeles y los arcángeles. La Edad Media entonces creó casi que dos arquetipos de jardín. Ese jardín religioso, de connotaciones religiosas, ese jardín donde está presente la Virgen María, donde la azucena y está asociada a la pureza de la Virgen María. La rosa ya no es la amada, sino que la rosa simboliza la sangre de Cristo. Y a la vez, además del arquetipo del primer jardín, del jardín del religioso, la Edad Media y también durante todo el Renacimiento va a desarrollar otro arquetipo, otra idea de jardín, que es la idea de jardín de placer, ¿no? La idea de jardín del disfrute, que es obviamente la idea de jardín que es más próxima a la nuestra, ¿no? Y fíjense que los habitantes son efectivamente cortesanos, ¿no? Damas leyendo, caballeros interpretando el laúd, los elementos de nuevo los mismos, el cerramiento, los árboles, las flores, el agua aparece aquí ya de manera muy importante. ¿Qué me interesa resaltar de esto? Que es que los componentes del jardín son siempre los mismos, ¿no? Las flores, el agua, los árboles, el prado, los animales, en muchos casos el muro, ¿no? Las fuentes. ¿Qué es lo que cambia? La manera como distribuimos esos elementos. Porque en un jardín japonés, estos elementos se plantan de una manera muy diferente a cómo lo haríamos en
en un jardín francés, por ejemplo, o como lo hicieron los hombres del siglo XVIII o del siglo XX. Pero hay una, si se quiere, lo que podríamos llamar una poética del jardín, ¿no? Son esos elementos que siempre dialogan entre sí cuyo significado cambia a medida que se van utilizando esos elementos de otra manera, ¿no? Felipe II y sus nobles también, pero sobre todo sus nobles, debieron conocer también este jardín, ¿no? El jardín del Palacio de Fontainebleau, que fue un jardín esencial, definitivo, digamos, para lo que luego van a ser los nobles españoles. Y ahí sí quiero llamar la atención sobre una cosa, y es que durante el siglo XVI, durante el siglo XV y XVI, podemos hablar como de una especie de una suerte de viaje de las formas, ¿no? O sea, las formas viajaban. O sea, las formas como utilizaban el agua, por ejemplo, los árabes, los usos del agua, los espejos de agua, que son evidentes, por ejemplo, en el Generalife, en Granada. Pues comenzaron a trasladarse esos usos a otros lugares de Europa, ¿no? Entonces este palacio de Fontainebleau fue influencia luego para la construcción de los jardines en los Países Bajos y también en España. Y entonces ya así para comenzar a hablar de los jardines de nuestros nobles españoles. Este es un jardín que no acabó de construirse en su totalidad, ni siquiera en el 16, del que por supuesto no se conserva prácticamente nada. Es el jardín de una villa ducal en un pueblo cerca de Madrid que se llama Pastrana, que fue tanto el palacio como parte del jardín fue diseñado por uno de los arquitectos españoles más importantes del 16, Alonso de Covarrubias. Y pues la intención es que obviamente si se fijan todo el jardín está alrededor del palacio, ¿no? Y hay además esto que intenta recrear esta reconstitución ideal, que por supuesto no la hice yo, esas fueron las razones por las que no estudié arquitectura, no tengo ninguna habilidad manual. Eran cascadas de agua, ¿no? Y obviamente pues la idea de este palacio era, por supuesto, representar la importancia que tenía sus propietarios. Su propietaria en realidad era la princesa de Éboli, una de las damas de la reina de España, y su marido, uno de los secretarios de Felipe II, ¿no? Entonces este jardín tiene ya también elementos que se desprenden de lo que llamamos la jardinería all'italiana, ¿no? De la construcción particular que se hizo en Italia del jardín durante el Renacimiento. Y este probablemente fue el más espléndido de todos los jardines que se construyeron en la España del siglo XVI. Era un palacete suburbano, una casa de recreo, una quinta de placer, que queda en un pequeño pueblo en Extremadura que se llamaba Abadía. Su propietario era el duque de Alba, el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que fue probablemente uno de los hombres más poderosos de la España del siglo XVI. Pues este Fernando de Toledo, que estuvo acompañando durante muchos de los viajes que les mencionaba hace un momento Felipe II, estuvo en los Países Bajos, fue también virrey en Nápoles, porque hay que recordar que Nápoles y Sicilia y Cerdeña eran territorio español en el siglo XVI. Ahí se empapó, por supuesto, de las grandísimas creaciones jardineras italianas. Y entonces decidió construir en su casa de recreo, bueno, también en su palacio principal en Alba de Tormes, cerca de Salamanca,
decidió remodelar su palacio, digamos, a la italiana, pero en esta casa de placer decidió construir un jardín, ¿no? Comenzó a hacerlo desde mediados del siglo XVI, y las cartas y la correspondencia de él con otros nobles muestran el deseo profundo que tenía el duque de Alba de retirarse al final de sus días justamente en este lugar, ¿no? Y era tanta la importancia que él le daba a los jardines italianos y en particular a los jardines napolitanos, que en el suyo construyó lo que él llamaba, lo que los documentos nos permiten concluir que se llamaba la Plaza de Nápoles, ¿no? Aquí había una enorme fuente escultórica, muy parecida a la que ahora se conserva en una plaza en Palermo, la fuente pretoria, que se llama la fuente de la Begoña, porque la fuente de la vergüenza, porque todas las estatuas están desnudas y milagrosamente no las cubrieron como ha ocurrido con otras. Y si se fijan, era un jardín que ya es un jardín aterrazado, es decir, que tiene dos niveles, ¿no? Y que el espacio, pues digamos, los parterres estaban siempre en diálogo con la escultura, con distintos tipos de escultura, ¿no? En cierto sentido, este era un jardín arqueológico, ¿no? O sea, porque el ideal humanista también del siglo XVI pues propugnaba la recuperación de las antigüedades, de las piezas de escultura elaboradas en tiempos de Grecia y de Roma, ¿no? Entonces toda esta parte de aquí eran logias donde estaban instaladas esculturas, ¿no? Y aquí, en la parte de abajo, no se alcanza a ver muy bien, había unos arcos que eran unas especies de grutas, porque si hay algún elemento que nos permite diferenciar el lenguaje del jardín del Renacimiento, por ejemplo, con respecto al lenguaje del jardín de la Edad Media, es justamente la búsqueda del artificio, ¿no? Y entonces en estas grutas había juegos de agua. Los juegos de agua eran esenciales en el jardín del Renacimiento, y eran sobre todo elementos que se introducían para el disfrute de los paseantes. ¿Qué le pasó a esto? Oh, sí. Desconectado. No sé. Ah, sí. ¿Será? De pronto al moverlo. ¿Será? Gracias. Y aquí tenemos el otro gran jardín del Renacimiento español, que era el jardín de los duques de Béjar, a las afueras de Salamanca, en un pequeño pueblito que se llama Béjar. Se conservan algunos elementos de ese palacete. De hecho, hay toda una plataforma tratando de que se mantenga el lugar y que no lo compren unas inmobiliarias para convertirlos en edificios de apartamentos. Y este palacete tenía un enorme estanque aquí, justo enfrente del palacio, ¿no? En el centro, un senador, y aquí, digamos, todo un senador de piedra, que era, digamos, un espacio construido para la conversación, justamente, ¿no? Porque, como les decía, pues el espacio del jardín fue esencialmente un espacio de sociabilidad cortesana, ¿no? Y fíjense que es, de nuevo, también un jardín aterrazado, un jardín en niveles, rodeado de una alameda, ¿no? Que era también, por supuesto, coto de caza de los duques. Y este personaje, el propietario, el duque de Béjar, fue un noble arquitecto que incluso
le envió en varias oportunidades recomendaciones a Felipe II, que se consideraba él mismo también arquitecto, para la construcción de Aranjuez, esa imagen que veíamos al comienzo. ¿Cómo se inspiraron o qué se inspiraron estos nobles españoles también de estos jardines? De los jardines todo un circuito de jardines que construyeron los Medici, los banqueros poderosísimos de Florencia en el siglo XV, que hicieron todo un circuito que luego Felipe II trató de imitar con los reales sitios, todo un circuito de casas de descanso alrededor de Florencia, y esta es la Petralla, que se puede visitar todavía, y es una de las casas de descanso que se fijan de nuevo. Fíjense en el estanque al frente, lo mismo que Béjar, ¿no? El agua como un espejo, ¿no? Que ese es además un uso que le daban los árabes y que probablemente fue la que inspiró también este uso luego en el resto del continente europeo. Esta es la vista de una de las villas que recorrieron también estos nobles españoles. Es la villa de a las afueras de Tivoli, un pueblo cercano a Roma, que se conserva actualmente muy bien, en muy buen estado, donde además tenemos un órgano hidráulico, es decir, que nos habla de esos avances de ingeniería eólica e ingeniería hidráulica que se fueron produciendo en el siglo XVI, gracias por supuesto a la sabiduría hidráulica de Bizancio, ¿no? y de Alejandría. Y de nuevo, pues fíjense, bueno, aquí sí la relación, ¿no? de todo el jardín con respecto al palacete, ¿no? La importancia de nuevo del agua, de las fuentes escultóricas, ¿no? Y de los jardines, que bueno, en la arqueología de los jardines es difícil saber en qué momento entraron los laberintos, pero se convirtieron en un elemento muy importante en toda la jardinería del XVI y del XVII. Esta es Vilalante, que también conocieron muchos de los nobles de Felipe II, que también les sirvió de inspiración. Desafortunadamente la vista no nos muestra uno de los elementos más famosos de esta villa, que es una cadena de agua absolutamente espléndida y probablemente inspirada en la escalera de agua del Federal. Vuelvo a la literatura, que ya les decía que comencé todo esto gracias a la literatura. Dice, esta es una carta que escribió un acompañante de Felipe II cuando Felipe II viajó a Inglaterra para casarse con María Tudor en 1544. Carta en la cual se da relación de lo que ha pasado en el reino de Inglaterra después que el príncipe don Felipe entró en él. El que inventó y compuso los libros de Amadís y otros libros de caballerías, de esta manera fingiendo aquellos floridos campos, casas de placer y encantamientos, antes que los describiese, debió sin duda de ver primero los usos y tan extrañas costumbres que en este reino se acostumbran. Y así podrá vuestra merced muy bien creer que más hay que ver en Inglaterra que en esos libros de caballerías hay escrito. Porque las casas de placer que están en los campos, las riberas, montes, florestas y deleitosos pradales, fuertes y muy hermosos castillos, y a cada paso tan frescas fuentes, todo lo cual es muy abundante en este reino, es cosa cierto muy de ver. Fíjense el diálogo entre, lo que más me interesa, el diálogo entre realidad y ficción, es decir, la belleza del espacio que están viendo, del lugar que están viendo. El referente es lo que está escrito en la literatura, ¿no? Es lo que está escrito en esos libros de caballerías. Y lo que están viendo es más bello que lo que se ha escrito en los libros de caballerías, ¿no? Y luego va a ocurrir lo contrario, ¿no? O sea, es la realidad la que se va a inspirar en la ficción, ¿no? Entonces vamos a comenzar a encontrarnos
que estos nobles a los que muchos de ellos estaban dedicados justamente estos libros en esa maquinaria de mecenazgo y de clientelismo que funcionaba el clientelismo no es nuevo, ya desde el 16 era un asunto conocido por todos. Estos nobles se van a inspirar muchas veces en la descripción de los jardines de la literatura caballeresca. Yo simplemente hice un ejercicio, aquí no están todos, los libros de caballería son un género extensísimo, más de 80 libros escritos y publicados en un siglo y medio, que estamos hablando del siglo XVI, o sea, eso es una barbaridad, no estamos hablando del siglo XXI. Y todos estos libros, por supuesto, están siempre dedicados a quien puede ser el mecenas, ¿no? A quien se busca el apoyo. Y entonces el ejercicio fue simplemente cuando estaba tan perdida y no sabía cómo explicar por qué se describían los jardines de esa manera en la literatura caballeresca. Y cuando decidí volver la mirada a la realidad, entonces hice el ejercicio de tratar de ver el título del libro, a quién estaba dedicado y si esos dedicatarios habían tenido o no habían tenido prácticas arquitectónicas, ¿no? Es decir, si habían participado de una u otra manera, ya no en la construcción, pero sí a lo mejor en la reelaboración de su palacio, ¿no? De su palacio urbano o de su palacio suburbano. Y la gran sorpresa es que casi todos, ¿no? O sea, ser noble también en el 16 era ser arquitecto, y eso a mí me pareció absolutamente extraordinario, ¿no? Es decir, que la arquitectura fuera una manifestación cultural, fuera una práctica cultural que enaltecía la figura del noble, o sea, que enaltecía el hecho de que alguien se dedicara durante sus tiempos de ocio a la arquitectura, ¿no? Y entonces aquí tenemos una noble arquitecta, la duquesa de Béjar, la madre del que construyó el jardín de Béjar, del que les mencioné hace poco, que tenía también una casa en Sevilla. Y este es un testimonio precioso entre otras razones porque se ha conservado muy pocos. Ese es otro de los problemas, digamos, para el estudio a veces de la arquitectura y la jardinería en ese periodo, que a veces los testimonios son muy escasos y a veces también la documentación es muy seca, la documentación es muy parca. O sea, en la documentación una cuenta de gasto dice que sí, se mandaron a comprar 5 naranjos en Valencia. Y entonces por la documentación que dice que se compraron 5 naranjos en Valencia, uno puede deducir que tenían un jardín o que tenían un huerto, ¿no? Pero no sabemos nada más. Entonces por eso no quería dejar de traerles esta que en realidad es una carta porque el duque de Mondeja, cerca de Madrid, de un pueblito que se llama Guadalajara, envió a casi que un espía a Sevilla porque quería saber cómo era. Le habían hablado tantas bellezas de la huerta de la duquesa de Béjar en Sevilla que él quería saber cómo era, porque él estaba construyendo su propio palacio y quería también que estuviera acompañado, por supuesto, de una huerta deleitosa, ¿no? Y hablo de huerta y jardín porque en el 16 no había distinción, ¿no? No había distinción todavía entre nosotros. Para nosotros ahora la huerta tiene claramente un sentido utilitario, ¿no? En el 16 todavía no. En el 16 huerta tenía un doble uso. Tenía el uso de recreo, el uso placentero, pero también el uso utilitario. Y entonces casi espía va en efecto a Sevilla y luego le envía una carta al duque de Mondeja describiéndole cómo era la huerta, ¿no? Entonces le relata, digamos, en los márgenes de la carta está toda la información de qué árboles tenía plantados, de qué flores tenía plantadas. Esto que vemos aquí en el centro es un senador, ¿no? Y fíjense además que el jardín está
cuadrícula, ¿no? Y obviamente el senador en el centro pues es importante porque simbólicamente pues el senador o la fuente pues recordaban el árbol del conocimiento, ¿no? del paraíso terrenal, el jardín del Edén. Y además es precioso porque en la carta este espía le dice que efectivamente la huerta de la duquesa de Bergen es preciosa, pero que más linda es todavía la del vecino, y que él ha tenido la suerte de convencer al hortelano de que le dé unas semillitas provenientes de las Indias, le dice, y las semillitas son nada más y nada menos que semillas de guayaba. Y entonces le envía en un sobre semillas de guayaba al duque de Mondeja, que no sabemos, ya la documentación ahí sí ya no nos cuenta sobre eso, si efectivamente la plantó. Pero piensen que la importancia de América fue tal en ese periodo, y la llegada, digamos, de toda esa flora exótica que va a comenzar a recrear, y a crecer y a reproducirse en la medida de lo posible, por supuesto, debido a las diferencias de temperatura y las estaciones y todo eso, que los nobles comenzaron a traficar semillas, o sea, se mandaban y se pedían semillas y el uno se moría de la envidia porque el otro tenía semillas de girasol y él no las había logrado obtener, ¿no? O sea, y de ahí se conservan muchísimas cartas de Felipe II en la que dice: no se te olvide que te pedí las semillas de los naranjos enanos que vi plantados en Nápoles la última vez que estuve, ¿no? Entonces, digamos que todo esto es lo que nos permite efectivamente entender la importancia que tenían en las élites señoriales este lugar jardinero. Esta es la otra parte, el reverso, digamos, de la misma carta. Aquí trata de descubrir cómo era la cúpula, ¿no? del senador, de este senador que está en el centro, y aquí pues le sigue ampliando la información de que tenía y que no tenía plantado. Esta es la planimetría de un palacio que está en el sur de España, cerca de Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, donde un noble del duque de Medina Sidonia que construyó, que edificó lo que originalmente era una alcazaba árabe y la convirtió luego en un palacio, con una presencia muy importante de jardines, ¿no? Y esos jardines pues fueron obviamente modificándose y cambiándose a medida pues, que iban cambiando también los propietarios, los sucesores pues, del duque de Medina Sidonia original. Y esta es parte del plano de ese duque que les dije que había mandado a su espía a Sevilla, que construye una fuente con forma de laberinto. Porque obviamente la idea era pues, reproducir, por supuesto, escultóricamente el mito del Minotauro. Fíjense que el lenguaje de los jardines es un lenguaje supremamente diverso, ¿no? en este periodo, ¿no? Es un lenguaje que también trata de dialogar con la antigüedad clásica. Y este es un plano de Nápoles, de la Nápoles del siglo XVI, que como les decía hace un momento era virreinato español, y vemos la importancia, ¿no? que tenía el entorno natural. O sea, de hecho todos los viajeros, las crónicas de viaje decían que Nápoles, que uno sabía cuando llegaba a Nápoles por el aroma, la fragancia de los limoneros, ¿no? que le hacía a uno creer que estaba en el paraíso terrenal. Y todo esto es muy importante porque varios nobles españoles pues sufrieron como una especie tuvieron una especie de puesta al día,
¿no? Cuando hicieron su viaje, porque se convirtió casi que en obligatorio ir a Nápoles, es obligatorio ir a Nápoles, no pueden perderse Nápoles, es una ciudad absolutamente fascinante. Ahí se construyeron espacios jardineros como este, de Pollo Reale, que fue sin duda fuente de inspiración para luego la construcción de jardines de los nobles españoles, ¿no? Y de nuevo, y vuelvo, insisto, lo del viaje de las formas, ¿no? Fíjense aquí de nuevo el estanque, el vivero, enfrente del palacio, ¿no? La presencia de nuevo de las fuentes, o sea, Pollo Reale, que de la que se ha conservado realmente muy, muy poco, pues se convirtió en un modelo arquitectónico. O sea, de hecho, el plano de Pollo Reale está en el Tratado de Arquitectura de Serlio. Bueno, ya para terminar, porque además no sé qué hora son, sí, las 12:25, ya con esto terminamos. Les quiero leer este fragmento justamente del libro de la Rosa, que concentra todo lo que para un noble del 15 y del 16 era un jardín. Dice: a cierta distancia me encontré ante un gran jardín cerrado por muros almenados y ricamente decorados exterior con imágenes y pinturas. Sin decir una palabra más, entré en el jardín por la puerta que ociosa me había abierto. Una vez dentro, mi alegría llegó a su colmo: saber que creía hallarme en el paraíso terrenal. El lugar era tan deleitoso que parecía sobrenatural. Pensé que no podía existir paraíso mejor que aquel placentero vergel. Una multitud de pájaros cantores pululaba por todo el jardín. Acá ruiseñores, allá estorninos, gran copia de reyezuelos, jilgueros, colorines, golondrinas y alondras. En una parte no callaba el gorjeo de las calandrias, y en otra los mirlos y maldices porfiaban en superar el canto de los papagayos y de muchos otros pájaros habitantes de los bosques. El jardín era un cuadrado regular, tan ancho como largo. No había árbol frutal, salvo aquello cuya forma repugna, del que no hubiera uno o dos ejemplares, o quizás más, en este jardín. ¿Dónde me detendré? Había tantos, perdón, me siento porque es que no estoy viendo nada, había tantos árboles diversos que si hubiera de nombrarlos me vería en un apuro. Saber que estaban dispuestos a conveniente distancia unos de otros. En el jardín había gamos y corzos y gran cantidad de ardillas que saltaban por los árboles y conejos que a lo largo de todo el día salían de sus madrigueras y de 30 modos distintos corrían por la hierba. En algunos lugares, bajo el ramaje umbroso, brotaban claras fuentes sin ranas ni sapos. El agua fluía entre murmullos por pequeños canales que Recreo había hecho cavar en el jardín. En la ribera y en todas las fuentes crecía la hierba densa y menuda. Uno hubiera podido yacer allí con su amiga, como sobre un lecho, porque a causa de los riachuelos cercanos, la tierra era suave y muelle y la hierba maravillosa. Pero lo que en mayor abundancia hacía el encanto del lugar era la abundancia de flores: violetas, vincapervencas, flores amarillas, flores blancas, flores bermejas y de todos los colores, y cuyo olor era exquisito. La tierra estaba toda pintada y alfombrada de flores. No os describiré por más tiempo la belleza de este jardín deleitoso. Para los nobles del 16, esto era un jardín, esto era lo que procuraban reproducir, es decir, reproducir el paraíso terrenal. Y es lo que supongo que muchos arquitectos jardineros procuran también hacer. Bueno, dejamos aquí, no sé si tengan alguna pregunta o comentario en esta cosa tan rara en un seminario de arquitectura. Adelante, Carolina. ¿Qué crees que pasa? Yo, si quieres, te acerco el micrófono un poco.
Ok, dale. Tengo varias. La primera es, bueno, evidentemente, digamos, la investigación que usted ha hecho ha sido a partir de la historia desde arriba, ¿no? Como desde, ¿Ha sido, perdón? A partir de la historia desde arriba, de los duques, Sí. de los reyes y como de estos nobles. Mi pregunta es, ¿qué pasaba en la parte de abajo? ¿Sí? Si había algunos jardines o algunos espacios no sé, en la ciudad, o si los mismos integrantes pues, del pueblo hacían algún tipo de jardín para invitar a la nobleza, pues no sé si eso aparece de pronto dentro de la investigación que has hecho. Otra duda que me surge es, generalmente estos jardines tienen como unos ejes muy fuertes que marcan como unos recorridos, pero mi pregunta es, ¿hay lugares donde cuál era el tipo de actividad que se daba ahí? Porque usualmente se ven como espacios como para caminar únicamente. No sé si la actividad o el encuentro entre las personas surgía a partir de esas mismas zonas verdes, o si había algunos espacios específicos para el encuentro de los nobles en este caso. Bueno, lo primero es que el jardín era un lugar de distinción y entonces, digamos, si había algo parecido en las clases, bueno, hay que pensar que la sociedad española era una sociedad supremamente estratificada, ¿no? en el 16. Y entonces, pues obviamente si lo sabía, no ha quedado rastro documental sobre eso. Mi intuición es que, por supuesto, era sobre todo huertas de carácter utilitario, es decir, para el cultivo de algunas legumbres, de algunos vegetales, plantas aromáticas o plantas medicinales, ¿no? Pero no con el sentido ceremonial y de esa sociabilidad aristocrática a la que me he referido, ¿no? Pero bueno, igual de todas maneras, el espacio del jardín ha sido siempre, en todos los tiempos, fundamentalmente un espacio de recreo, ¿no? Sí, pues es un espacio de descanso, ¿no? Y entonces, pues no veo por qué no lo hubieran tenido las clases no hidalgas, digamos, los campesinos, ¿no? Porque es que el asunto del jardín público es del 18. Es decir, antes estamos hablando del jardín público como tal, del parque público. Antes estamos hablando siempre de jardines cerrados, ¿no? Y además, y claro, es que no hice referencia a eso durante mi exposición, pero el jardín tenía, digamos, desde el punto de vista literario, diferentes usos, ¿no? Los usos del jardín. Y la literatura lo que nos dice es que fundamentalmente era el espacio del encuentro amoroso, ¿no? Por eso el fragmento final de que, bueno, que el prado era tan confortable que dice el texto, pues ya podría yacer ahí con la amiga, ¿no? O sea, me podría acostar ahí con mi amiga, con mi enamorada. Entonces, la literatura nos habla justamente del jardín como el espacio del encuentro erótico. Pero también hay otros usos que se comienzan a evidenciar desde la segunda década del siglo XVI aproximadamente, ¿no? Cuando se produce un traslado de la fiesta del recinto cerrado al recinto abierto, ¿no? Al espacio del jardín. Entonces, durante el Renacimiento y todo el Barroco, el jardín fue un espacio para la celebración festiva. Incluso había actividades teatrales en ese lugar. Claro, es que obviamente las vistas o las reproducciones, las planimetrías que vimos, evidentemente, pues no permiten hacerse esa idea de ese lugar, pero había, digamos, por ejemplo, el Parque del Retiro en Madrid, en su origen, era un lugar de manifestaciones parateatrales, ¿no? O sea, ahí se reunía la corte, ahí se representaban las comedias.
Y hay otro uso que también fue muy importante, que es el uso del jardín como espacio arqueológico, como museo al aire libre, ¿no? Y además de otro uso terapéutico que a mí me parece precioso, que es el jardín como espacio para la cura de la melancolía. O sea, la melancolía era, la llamaríamos ahora la depresión, ¿no? Y la melancolía era la enfermedad más temida del siglo de oro, era la enfermedad del alma más temida. Y entonces los espacios verdes siempre se recomendaban en muchísimos tratados como los espacios para que propiciaban, digamos, la cura de esta enfermedad, porque el jardín esencialmente es un espacio alegre, ¿no? Es un espacio de recreación. Y entonces, claro, las planimetrías no lo permite ver, pero el jardín era el lugar de la fiesta, era el lugar donde se podía comer también al aire libre. Había uno de los virreyes españoles en Nápoles, don Pedro de Toledo, dicen muchos de los documentos que hemos conservado de él, los diarios y los diarios de su secretario, dicen que que cuando estaban construyendo el jardín del Parque Real, él se la pasaba todos los días ahí pidiendo que le sacaran una mesa al lado de la fuente que estaban haciendo para comer al aire libre, ¿no? Y se quedaba incluso casi que hasta el comienzo de la noche, ¿no? Pero es el lugar también, alguna de las imágenes que vimos es el lugar también para leer. Hay uno que no recuerdo si lo tengo en el PowerPoint. Hay un manuscrito precioso de una recreación de un juego a la gallina ciega que todos hemos jugado en el jardín, ¿no? Sí, o sea, básicamente era fundamentalmente un espacio festivo, por una parte, y por otra parte, pues por supuesto, era también una representación simbólica del poder. Entonces, entre más exhibición hubiera de todo tipo, o sea, exhibición de plantas, exhibición de animales, exhibición de esculturas, exhibición de fuentes, pues evidentemente era porque pues, su propietario era mucho más poderoso. Primero quiero felicitarla por lo que ha expuesto, me parece bellísimo y abre como un mundo en la literatura para conocer sobre la arquitectura de hace mucho tiempo, ¿no? Yo pienso que aquí a veces hemos dividido, digamos, paisajismo, arquitectura, porque todo hecho arquitectónico implica paisajismo. Pero me llama la atención, yo a veces pienso, digamos, que los grandes castillos, las grandes edificaciones de la nobleza en el siglo XV, en especial, produjo siempre, digamos, incluso de antes de que existieran estos reyes, desde la época de Nabucodonosor, siempre hubo como una especie de compensación entre lo que el hombre, digamos, considera que pudo para habitar hacer un edificio, ¿cierto? Y entonces al hacer ese edificio, él tiene que compensar el daño que hace con un jardín, con un recuerdo de la naturaleza. La historia de Nabucodonosor es muy bella porque a su reina Bactriana le hace los jardines colgantes porque ella pide que en su tierra que hay árboles le haga en el castillo, que es un lugar desértico, pues le traiga esos árboles, ¿no? Entonces creo que esto es sumamente importante, digamos, la relación del jardín y el edificio y el patio también, porque cuando existen estos jardines, los árabes ya habían llevado esos patios, la Alhambra, por ejemplo, en el 1200, existía esa forma, digamos, de pagarle a la naturaleza con un patio, que es un jardín. Y eso después llega a la modernidad con Corbusier, que monta esos patios en Marsella, en los edificios en altura. Digamos que es una relación del hombre con la naturaleza y a la vez con el paraíso, porque es una idea interesantísima de aglomerar en un lugar
lo más hermoso que pueda tener la naturaleza, ¿cierto? Creo que eso es algo sobre lo que meditamos todos los arquitectos y me parece que por ejemplo, su listado de libros de caballería, de los guerreros de caballería es increíble, ¿no? Para conocer aún más una cantidad de cosas que no entendemos, ¿cierto? Por ejemplo, yo leí el otro día que los laberintos, no se sabe si los hicieron el rey Minos con Dédalo, y con Dédalo pudo ser el primer laberinto, pero también dicen que lo hicieron los egipcios, ¿cierto? Y yo una vez leyendo un libro sobre Cleopatra de Margaret George, Cleopatra tenía un científico que visitaba en Alejandría, y ese científico tenía un jardín de plantas venenosas para matar gente, ¿cierto? Entonces también han habido jardines perversos. Sí, claro, por supuesto. Sí, pues hay que comenzar por el jardín que luego, pues, del que nos expulsaron, ¿no? De acuerdo con, volviendo al cristianismo, ¿no? Que fue un jardín que encerraba el mal, ¿no? Por supuesto. Sí, la Alhambra es una idea de un paraíso. Sí, sin duda. El patio de los leones. Digamos, si uno ve las distintas culturas de todos los tiempos, digamos, y las distintas religiones, usualmente el paraíso se asocia a un jardín, ¿no? A un jardín de un tiempo en el que prevalece la primavera, en el que no hay necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo para sobrevivir, ¿no? Un lugar en el que además podemos disfrutar desnudos, ¿no? Es decir, con un vínculo directo, digamos, de la piel con el entorno natural, y uno ve la religión cristiana, la religión musulmana, todas tienen, digamos, esa referencia, digamos, a ese paraíso, digamos, que luego, pues, que se intenta reconstruir con nostalgia, porque la construcción de un jardín, yo creo que es eso, ¿no? Es procurar acercarse de nuevo al paraíso terrenal, al paraíso perdido. Una cosa, sí, es que Duro, Pacho. yo preguntaba ahora, y que será muy raro haber invitado a una profesora de literatura a hablar en una escuela de arquitectura, ¿sí? Pero aquí había un profesor en la Universidad Pedro Roberto, que era de patología, que decía: poco de medicina sabe, solo el que de medicina sabe, ¿sí? Pero, como ven, la profesora de arquitectura sabe mucho. Eso es lo que no sabe, sí. Lo cual hay que decir varias cosas. Primero, que hay algo más que las clases y algo más que la entrega de taller, y que están los libros. Y que en los libros es posible explorar y encontrar cosas, ¿sí? que tal vez en otros libros no estén tan completas, ¿sí? Y lo primero. ¿Sí? Lo segundo, lo mencionó la profesora, es cuando habla de los tratados de arquitectura y dice que allí estaban los textos de paisajismo. Está referido al Alberti específicamente. Hay uno de los libros de Alberti que está completamente dedicado al tema en la reedificatoria, ¿sí? Y se nos ha olvidado eso. ¿Sí? Y hay una serie de cosas que absolutamente desconocemos. Yo le decía aquí a Edgar, ¿sabías que Le Corbusier en la tarjeta en los 20 se presentaba como arquitecto paisajista? La pregunta es, ¿por qué desconocemos eso? ¿Sí? No iba a decir, no, si lo hacía era porque estaba interesado obviamente en el paisaje. De pronto lo que nos mató fue que Benévolo solamente publicó las plantas de la casa. ¿Sí? Richard Neutra trabajaba como paisajista para
Randall Wright. Estamos hablando de arquitectos que hemos estudiado con las plantas exclusivamente sin ver lo que hay alrededor. Y hoy por hoy, dijéramos, dadas las condiciones en las que estamos y lo que nos compromete, creo que el tema del exterior y del paisaje es tan importante como lo que hay de la puerta para adentro. ¿Sí? Les recomiendo, voy a hablar de mi vida anterior, les recomiendo a los que puedan que adquieran el libro de la profesora María del Rosario. Recomiendo que lo compren por Buscalibre, que es por donde más barato sale traerlo, porque por desgracia no está en las librerías. Les digo que es un libro absolutamente fantástico, primorosamente editado y magníficamente ilustrado. ¿Sí? Y confieso que antes de atreverme a invitarla, lo pedí para leerlo. ¿Sí? Y me llevé una sorpresa extraordinaria que cuando lo empecé a ver, fue cuando le escribí y le dije, primero, la felicito por su libro, me parece fantástico, es una de las mejores historias, además debo decirlo, del paisajismo que he leído, además del paisajismo, de la arquitectura paisajista. Muchas ¿Sí? gracias. De mano de la literatura y de las excelentes, y de la magnífica, podríamos decir, cuidado en la selección de las imágenes y una edición absolutamente impecable. ¿Sí? Es un curso extraordinario. Y ojalá pudiéramos contar con usted más. Yo creo que ojalá pueda volver. Gracias. Permítame una reflexión Sí. final de pronto más profunda. No hay que olvidar que fue el agro el que transformó al hombre de nómada en sedentario. Sí, ¿Cierto? de hecho hay un paisajista que se llama Gilles Clement que él habla de un jardín primigenio, ¿no? Y ese jardín primigenio pues justamente se desarrolla en el momento en el que el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario. Sí, la primera organización urbana del hombre es a partir de un cultivo. Así es. Una inquietud. Sí. A mí me parece muy hermoso y muy educativo este recorrido por la literatura, la pintura y el jardín. Conocemos en el siglo de los Austrias, conocemos en el siglo siguiente otro proceso que seguramente debe ser tan bello como este, que es el proceso cuando los pintores franceses, sobre todo pienso en Rodin y en Poussin, que imaginaron otro modo de hacer jardín en sus pinturas y una lección que fue atrapada, captada por los ingleses. Y los ingleses también hacían el mismo tipo de jardín de los austrias. Dominado, buscando la naturaleza, pero dominado todavía por el ángulo recto. Y los ingleses lograron escapar de eso a través de esas lecciones de los pintores franceses y llegar a la creación del estilo El paisajismo inglés. del paisajismo inglés. Ese debe ser un proceso maravilloso de estudiar también. Sí, sin duda. Es que uno podría hacer un curso divino sobre yo no sé si lo tienen aquí, si tienen un curso sobre la historia del jardín y las distintas maneras como se fue desarrollando, digamos, la jardinería desde Babilonia, en efecto, ¿no? hasta la actualidad, porque pues un jardín contemporáneo pues es muy distinto a un jardín inglés, ¿no? Al paisajismo inglés del 18. Sí.
Sí, yo quería retomar algo que estaba comentando la persona que habló antes. Creo que una cosa que nos une disciplinarmente son los orígenes, son los mitos, ¿no? Y da igual que sea desde la literatura, desde la arquitectura y de la ergonomía, uno de los mitos más fuertes que nosotros tenemos es el tema de haber perdido un momento paradisíaco en el que no teníamos que trabajar para vivir. Sí, así es, la edad de oro. Que quizás sea, dándole la vuelta a lo que comentabas antes, lo contrario, es una nostalgia a los tiempos de antes de la agricultura, en la que no teníamos que partirnos el lomo, teniendo que cavar, cultivar, estar todo el rato protegiendo, sino que trabajamos la quinta parte. Pues que el esfuerzo era extender el brazo y coger el fruto, en un momento en el que además no había dioses monoteístas, y entonces la naturaleza entera era parte de nuestro hábitat, etc. La relación con los animales era diferente. Entonces, eso idealizado es que podemos estar desnudos en un sitio acompañado de todo tipo de animales, como Blancanieves, con conejos y con... Sí, como ese cuadro de Cranach, justamente de la edad de oro, ¿no? Entonces parece que el jardín después se va interpretando dependiendo de la época. Tú estás hablando del Renacimiento, entonces obviamente esa vuelta a los mitos están en la arquitectura y están en la jardinería. En la jardinería intentando organizar en cuadrados y círculos, en retículas perfectas, idealistas, el jardín del Edén. Y en la arquitectura, el mismo Felipe II está queriendo hacer en el Palacio del Escorial una especie de puesta a punto o réplica del Templo de Salomón. Hay dibujos en los que estamos hablando del Templo de Salomón y hay una maqueta del Escorial en la mano de una persona que explica el Templo de Salomón. Entonces, la idealización de la época, interpretando esta nostalgia de los tiempos del origen, de esa vuelta al origen que parece que estamos todo el rato intentando. Y yo quería hacerte una pregunta. Que ya sé que no tiene que ver con la literatura, pero seguro que la has estado viendo. Uno de los cuadros favoritos de Felipe II era el Bosco, el tríptico del Jardín de las Delicias. Sí. No es literatura, pero es otra vez esta... por una parte es la fantasía exuberante y por otra parte es muy distinto a esta idealización del jardín renacentista, ortogonalizado y con ejes, con simetrías, etc., ¿no? Entonces, no sé si en esta búsqueda que tú has hecho has llegado a ver qué le gustaba, qué entendía Felipe II en su renacentismo de un jardín tan caótico, tan exuberante, tan carnal, tan fantasioso como el que está proponiendo el Bosco. Sí, bueno, yo creo que el pobre Felipe II también tiene muy mala fama. Siempre, pues sí, siempre, digamos, ese rey adusto, distante, supremamente serio, ¿no? Bueno, además le tocó pues el periodo de la contrarreforma, de cerramiento ideológico y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y a propósito, y lo digo porque un colega de la universidad me hizo una observación parecida, me dice, hablas de Felipe II como si hubiera sido pues el más magnífico y maravilloso de los reyes, cuando bueno, fue el responsable del cerramiento ideológico, en fin, un montón de cosas muy complicadas en la España de la mitad del siglo XVI. Y yo le respondía que Felipe II le escribía en las cartas a sus hijas que cuando estaba de viaje lo que más extrañaba era el canto de los ruiseñores en la mañana. Y entonces si pienso en esa figura y pienso en el gusto por el Bosco, pues trato de, no sé, de imaginar cómo vería él ese jardín caótico, porque evidentemente es un jardín caótico que no responde para nada a la imagen tradicional que tenemos siempre de jardín. Y eso lo asocio, por ejemplo, con la idea de un jardín del mal, de que es posible también un jardín del mal, es decir, que sea la contraparte de la idea que usualmente tenemos de ese lugar, ¿no?
Y entonces no sé si ahí estaba reflejando también los miedos de Felipe II, ¿no? O sea, que su gusto era que por fin podía visualizar esos miedos. Y para volver a un libro de caballerías, digamos, que nos puede como ilustrar un poco de eso, de la idea de un jardín del mal. Es un episodio que recoge en realidad un cuento folclórico, ¿no? Es la historia de una muchacha de extremada belleza que se llama Finea, tan bella que el padre decide encerrarla en una huerta, un jardín en realidad, ¿no? Porque ha tenido una profecía, o ha habido una profecía que dice que si la muchacha es vista por alguien antes de que cumpla 20 años, entonces pues va a ocurrir una tragedia terrible. Entonces por eso el padre decide encerrarla, y pasa pues lo que pasa en todos los cuentos folclóricos, ¿no? Todos los cuentos de hadas. Efectivamente la ven antes de que un rey mucho mayor que ella la ve, queda perdidamente enamorado de ella, y entonces comienza a cortejarla. Ella pues bastante reacia, pues porque es mucho mayor que ella, ¿no? Y un día casualmente, estando ella en su jardín, llega un caballero joven al que se le ha perdido su halcón. Está de casa, se le ha perdido su halcón y ha caído justamente en el jardín de Finea, se llama él. Y obviamente pues lo de todos los cuentos de hadas, ¿no? Se enamoran inmediatamente, a primera vista, y se encuentran siempre en el jardín, ¿no? El texto es precioso porque dice que, bueno, que han hecho su lecho de pétalos de rosa, ¿no? Y un día, porque obviamente pues tiene que ser así en los cuentos folclóricos, llega el rey y los ve a lo lejos. Y en ese momento se descubre que este caballero joven es nada más y nada menos que el hijo del rey que la estaba cortejando. Y el rey se pone, pues obviamente, ¿no? furioso con el hijo, furioso con ella, porque según él ella estaba en la obligación de corresponderle. Y nos enteramos también de que es un encantador, que es un mago, que este rey tiene saberes nigrománticos. Y entonces encanta a su hijo, o sea, su impulso erótico está tan desbordado que incluso atenta contra su hijo, ¿no? Lo encanta y lo traslada a otra huerta. Y la otra huerta es tan bella como la otra, es un espejo, es un reflejo de esa huerta inicial. Pero el agua es amarga, las flores expiden un olor fétido, y a este pobre, todos, recordando el mito de Sísifo, todas las tardes llegan unas aves negras, que ya no son las calandrias, que son las aves símbolo del amor, ¿no? En todos los relatos, ya no son calandrias, sino son una especie de cuervos que le pican los ojos todos los días. Y le pican los ojos porque, claro, pues él ha cometido el peor de los pecados, enamorarse por la vista, ¿no? Los medievales creían que uno podía enamorarse de 3 maneras: por los ojos, por el oído, es decir, oyendo, eso se llama amor de oídas, oyendo hablar de la belleza y de las virtudes de que uno se va a enamorar, y por la contemplación de un retrato o de una escultura. O sea, que puede ser tan absolutamente bella la mujer o bello el hombre que uno se enamora, ¿no? Y entonces, claro, obviamente el castigo pues tiene que ser el de picarle los ojos porque él se ha enamorado por la vista. Entonces esta huerta es el reflejo contrario, ¿no? O sea, es que no corresponde para nada a lo que esperaríamos de encontrarnos en un jardín: el agua dulce, el agua clara, el agua nítida, ¿no? El canto de los pájaros, que los pájaros son inofensivos y demás. Y entonces este jardín de las delicias es un poco como esta otra huerta, ¿no?
Solo que no parecen pasarlo mal en el jardín de las Claro, por supuesto, para nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es un jardín donde está, donde el erotismo es evidente, ¿no? No es un infierno, digamos, no es como otros Claro, lo que pasa es que, pero yo no sé, yo... ¿Ah? Que no se castiga la carne, digamos, no es como otros Sí, no problemas, se castiga la carne. como lo que tú estás diciendo. Pero bueno, habría que hablar con el psiquiatra o el psicólogo de Felipe II. Sí, seguramente, pero probablemente, digamos, yo creo que debía estar relacionado, digamos, yo creo que también el 16 era un ciclo de muchísimas tensiones de todo orden, ¿no? Entre ellas la tensión de la pulsión erótica, es decir, venía por supuesto de la Edad Media, la Edad Media, por eso todos los tratados de amor de la Edad Media lo que tratan es de sistematizar justamente la pulsión erótica, ¿no? De controlar el impulso erótico. Entonces, obviamente, pues a Felipe II, pobre, lo debieron educar de una manera que, ¿no? Y entonces eso, yo creo que el Jardín de las Delicias del Bosco le debía producir una fascinación perversa, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, los dejo ir a almorzar. Si no, aquí nos quedamos, si me dejan a mí, yo no nos quedamos toda la tarde. Muchas gracias otra vez.